para ser edificados. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, allí en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Ya hemos orado, así que vamos a entrar de lleno en esta palabra. Quiero titular esto: una historia de redención. Una historia de redención. Como les decía, la epístola de Pablo a Filemón es el libro más corto del Nuevo Testamento, y a pesar de ser el más corto, algunos estudiosos y eruditos dicen que es una de las más explosivas, porque contiene un mensaje maravilloso, utilizando una historia, un suceso real que nosotros hoy en día podemos usar para comprender cómo es el corazón de Dios y cómo debemos ser nosotros también para con los demás, imitando ese comportamiento de nuestro Señor. De hecho, en el libro no se nombra la cruz de Cristo, no se nombra muchas cosas que alguien diría deberían ser centrales en el Evangelio, pero más que nombrarlas directamente, se muestra en el comportamiento o en el actuar el sacrificio, se muestra la redención, se muestra la reconciliación. La Escritura en otras partes ya nos había dicho, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo a través de Cristo Jesús. Y este mensaje de reconciliación, de perdón, de redención, es un mensaje que está claro aquí en la epístola del apóstol a Filemón. Entonces, número uno, tenemos que mirar quién era Filemón para que entendamos por qué Pablo le escribe a Filemón. Filemón era un hombre con ciudadanía romana, el cual era de Colosas. Si usted recuerda el libro a los Colosenses, bueno, la ciudad se llamaba Colosa. Este hombre Filemón, que estaba allí en Colosa, dicen que muy probablemente conoció al apóstol Pablo en Éfeso. Tuvo algún conocimiento sobre él y entregó su vida a Cristo cuando el apóstol visitó Éfeso. Más adelante, un ayudante del apóstol Pablo que se llama Epafras, ¿sí? Que lo encontramos aquí mismo en este libro cuando se nombra el inicio de la carta, donde hay un saludo, se nombra a Epafras. Y se dice que Epafras abrió un grupo de predicación en Colosa, en la misma ciudad donde vivía Filemón. Y al parecer la casa de Filemón se convirtió en un lugar de predicación donde la familia en Cristo se reunía. Pero el asunto es que, como era un ciudadano romano y las personas pudientes, de hecho aquí habla de un hombre que es un poco pudiente, que tiene capacidad económica, y en esa época todavía era legal esto de la esclavitud de los siervos. Entonces Filemón, teniendo una iglesia en su casa, teniendo a este ayudante de Pablo llamado Epafras predicando cerca a él, y que él conoce de toda su vida y de su entrega al Señor Jesucristo, también tenía siervos, esclavos, entre los cuales tenía uno llamado Onésimo. Y según lo que la mayoría ha llegado a la conclusión de que Onésimo defraudó, engañó, robó a su amo, que era el hermano Filemón. Entonces, para que vayamos entendiendo el contexto, entonces Filemón es un siervo del Señor, es hijo de Dios,
tiene dinero, tiene una iglesia en su casa con el ayudante de Pablo llamado Epafras, pero también tiene un esclavo que se llama Onésimo. Onésimo lo defrauda, al parecer lo roba y escapa. Luego, más adelante, Onésimo, ya habiéndose escapado, conoce al apóstol Pablo en sus prisiones. Mientras el apóstol Pablo estaba encarcelado, Onésimo va y le visita, conoce sobre él y acepta al Señor Jesucristo. Y ahora encontramos un problema. Y es que el apóstol Pablo se ganó para Cristo a Filemón, que es el amo, el dueño del esclavo, y ahora también se gana para Cristo al esclavo que robó y que engañó y que se escapó. Entonces estamos lidiando con un problema no solamente cristiano, de relaciones interpersonales cristianas, sino también que hay una implicación jurídica, legal, que se puede dar, que el dueño, como era legal en esa época tener esclavos, el dueño podría hacer algo fuerte contra su esclavo que había huido, pero que ahora ese esclavo es también hijo de Dios. Y Pablo aparece en medio de esta situación. Ahora vamos a leer este libro. Versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces Pablo da a entender que Filemón, este hombre pudiente de Colosa, es colaborador. Dice: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces estamos viendo una descripción, unas características de Filemón como un hombre que ayuda a sus hermanos y que, a pesar de ser pudiente y de tener un estatus, él confortaba a los hermanos, era de gran gozo y consolación, tenía amor por ellos, y que había una iglesia en su casa, porque dice: y a la iglesia que está en tu casa. Pero luego de dar esa descripción y de hablar cosas positivas de este hombre, luego en el versículo 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora, ¿quién es Onésimo? Es el esclavo que se le escapó a Filemón. Aquí aparece Pablo intercediendo ante Filemón por el esclavo que robó probablemente y que engañó y que se escapó. Dice: a quien engendré en mis prisiones. Ahora bien, Pablo estaba preso no en un lugar o una prisión normal o cualquiera, sino donde tenían gente importante. Por lo cual se asume, se presume que Onésimo, el esclavo que se escapó, no estaba preso allí, sino que llegó a visitar ese lugar, a buscar a Pablo, o alguna situación o algo lo llevó allí, mas no estaba preso allí. Y Pablo dice que Onésimo, este esclavo, ahora es su hijo, obviamente en la fe, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, es decir, en otro tiempo, cuando no conocía al Señor, te robó, te engañó, te hizo mal. Pero ahora a ti y a mí
nos es útil, dando a entender, ha sido cambiado, ha sido transformado. Ahora él es una persona diferente, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Ahora es un poco intimidante para el esclavo Onésimo que Pablo le diga: Onésimo, tienes que volver a ir a donde tu señor, tu amo, Filemón, y le vas a decir que ahora tú también eres cristiano así como él y que no pasa nada. Es un poco intimidante, es un poco difícil, porque Onésimo tenía miedo de que Filemón, a pesar de que le diga él es cristiano, ahora él también es servidor. Onésimo le da miedo que su amo Filemón lo mande a prisión, le aplique la ley, porque era legal que así lo hiciera. Por eso Pablo le dice: el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. No lo recibas como un ladrón. No lo recibas como un ladrón, ni como un engañador, ni como un inútil. Recíbele como a mí mismo. Yo soy el apóstol Pablo y quiero que recibas al que era ladrón como a mí mismo. Yo quisiera retener a Onésimo conmigo, dice el versículo 13. ¿Para qué? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea, este Onésimo ahora también me sería útil aquí. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Te voy a enviar a este hombre, aunque yo lo quisiera tener aquí para que me ayude, pero es justo que yo te lo devuelva, porque él se escapó de tu casa y robó. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No para que le recibas como un esclavo, sino para que ahora le recibas como un hermano. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si usted realmente me estima, si realmente hay koinonía, comunión entre usted, Filemón, conmigo, Pablo, entonces reciba a este esclavo como a mí mismo. Dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si este esclavo lo robó, le dañó y le debe a usted, Filemón, entonces póngalo a mi cuenta. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, porque yo fui el que te gané para Cristo. Y yo no debería estarte diciendo que pongas a mi cuenta lo que él te robó. Perdona el agravio y haz de cuenta que es a mí al que vas a recibir. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, Pablo está rogándole, escribiéndole, persuadiendo a Filemón que no haga nada, que cuando llegue Onésimo allá no lo mande a encarcelar, no lo mande a sufrir ni lo castigue, sino que haga de cuenta que es a Pablo al que está atendiendo. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Luego, después de eso, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, cuando yo leo que él dice al final, te saludan Epafras, recuerde que al inicio de esta predicación les dije que Epafras fue quien puso un grupo de predicación en casa de Filemón en Colosa. Y Pablo de alguna manera está diciéndole, aquí está Epafras, el que le predicó a usted también después de que yo me lo gane a usted para Cristo. Y él sabe lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy hablando. Y es conveniente que perdones, que haya una reconciliación entre ustedes, porque ya no es más un esclavo común y corriente, sino que ahora él es un hijo de Dios. Ahora, la historia secular nos dice que Filemón le perdonó a Onésimo lo malo que le había hecho a causa de la intercesión que Pablo había hecho por este esclavo. Cuando Filemón le perdona esto, dice la historia secular que Onésimo se convirtió en un predicador de la palabra y a un obispo de Éfeso. Y todo esto fue logrado debido a la intercesión de Pablo. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y por qué dice que esa epístola es explosiva y por qué dice que es importante, siendo una carta tan cortica y una historia que no parece tan importante? Bueno, yo quiero decirle que en esta historia, porque lo hemos titulado una historia de redención, se ve claramente la intercesión que Pablo hace ante Filemón por Onésimo, tomando el lugar de Cristo, el pecador y el Padre. Es una tipología, es una historia real, pero todo esto representa, si usted lo ve, vemos a un Pablo que se para como Jesús, imitando a Jesús. Y esto es algo bueno porque Pablo dice que sean imitadores de él como él es imitador de Cristo. Pablo se para como si fuese Jesús, imitando a Jesús, intercediendo por el culpable, intercediendo por el esclavo, intercediendo por el pecador, ante el que tenía todo el derecho de mandarlo a encarcelar, porque Filemón era ciudadano romano, tenía el respaldo de la ley romana, estaban en el imperio romano, tenía todo lo necesario para que cuando llegara Onésimo, el esclavo que le había robado, defraudado, él le hubiera hecho lo que él quisiera. Asimismo, mi querido amigo y hermano, nosotros, siendo pecadores, defraudadores, ladrones, alguien dirá, pero yo no he robado. Yo quiero decirte que todos nosotros, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y al ser nosotros culpables del pecado que hemos cometido, que hemos practicado, que hemos hecho, lo único que merecíamos era la muerte eterna, el castigo por la eternidad. Pero apareció uno que se paró, así como Pablo se paró a interceder por este esclavo frente a Filemón. Jesucristo se paró ante el Padre, que tenía todo el derecho, toda potestad y toda la legalidad para condenarnos. Y Jesucristo intercede y le dice al Padre: yo fui a la cruz a morir por ellos, no los castigues, no los metas en la prisión, tómales ahora como uno de los hijos del reino, como coherederos del reino y como hermanos míos. Y es que en la Escritura encontramos en varias partes que el Señor Jesucristo es el intercesor, es el intermediario. En primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, así como Pablo dijo, si algo te debe, yo lo pagaré, ponlo a mi cuenta, asimismo Jesucristo le dice al Padre, aunque ellos te han ofendido, te han agraviado, ponlo a mi cuenta, yo pagaré. ¿Y cómo pagó el Señor Jesucristo? Yendo a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. En Hebreos capítulo 9, si usted tiene su Biblia allí en casa también lo puede hacer. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Usted sabe que los testamentos se escriben, pero no se hacen efectivos, no se entrega nada de lo del testamento hasta que no muere la persona que fue la que tuvo esa voluntad, que se escribiera qué le correspondía de sus bienes a qué personas. En este caso hubo una muerte, y la muerte fue del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él murió por ti, Él murió por mí. Y ahora a través de esa sangre, a través de esa muerte, nosotros hemos sido limpiados, redimidos, cambiados. Él ha intercedido delante del Padre por nosotros, para que cuando el Padre nos vaya a mirar a nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad, el Hijo interviene y dice, yo pagué por ellos, yo dije que los pusiera a mi cuenta. En San Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera como nosotros podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo. Así como la única manera de que Onésimo llegara a la casa de Filemón y no lo encarcelaran era a través de la intercesión que Pablo había hecho. Asimismo, la única manera como tú puedes llegar al Padre es a través de lo que Cristo hizo y del pago que Él realizó. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, usted y yo, fuimos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Entonces, igual como el esclavo no era justo, pero por causa de que Pablo sí había sido bien visto a los ojos de Filemón, Filemón le perdona la deuda. Así Dios hoy quiere, para aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, hoy Dios quiere perdonar sus pecados a través de la provisión que Cristo hizo. Hoy Dios quiere borrar su historial. Hoy Dios quiere
poner a la cuenta de Cristo todo aquello que usted haya hecho. Usted me dirá: yo he sido violador, he sido un asesino, he sido un ladrón, he hecho cosas terribles, he engañado, he maldecido. Yo no sé qué tantas cosas puede haber hecho usted, pero en esta hora le quiero decir: todo eso será puesto a la cuenta del Señor Jesucristo. Alguien dirá: pero así de fácil. Bueno, por eso se llama la gracia. Es algo inmerecido que nosotros no podemos, no somos capaces de pagar, pero por eso alguien santo, precioso, puro, sin mancha, como lo es nuestro Señor Jesucristo, pagó, y el precio fue esa preciosa sangre. Derramó toda su sangre para que usted y yo podamos regresar confiados ante el Padre, no con mentalidad de esclavo, sino ahora como hijos, porque el hijo se acerca en temor. El esclavo se acerca en temor, pero el hijo se acerca con confianza. Asimismo, el Señor está buscando que en esta hora nos acerquemos a Él con confianza mediante su Hijo Jesucristo.